Ya. Ahora, el problema es que estos no van a tener falsos inicios, ¿o sí? No sé, preséntanos entonces, ¿no? Esto es... Bueno, yo soy Jorge Malpartida y tú eres... Y yo soy Renato Matileón. Ajá. Y bueno, estamos en un nuevo episodio de este spin-off de literatura, de libros, ¿no? Que le habíamos puesto lección... ¿Cómo era? Perdón. El síndrome de la cabaña. No, claro, o lecturas para refugiarse en la cabaña, ¿no? Porque era nuestra mejor excusa para no ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Afuera, ¿no? Todo el caos que había en el país, ¿no? Pero al final hemos terminado haciéndolo, ¿no? Porque al menos se supone que esto sale después del capítulo que hemos hecho de política de la semana, ¿no? Sí, pues sí, igual como te dije, pues sigue siendo el programa principal, sigue siendo político, ¿no? ¿Qué clase de podcast que va a ser este? ¿Qué clase de podcast político va a ser este? Claro, ¿qué clase de podcast político sería este si no hablaba de política? Pero siempre podemos renunciar, pues, a nuestros principios, a nuestras convicciones, ¿no? Sí, pero el problema es el nombre, pues, ¿no? El mal menor. Pero puede entenderse de varias formas. Incluso hay una telenovela argentina que se llama El mal menor. La literatura es el menor de los males, ¿no? Claro, podrías interpretarlo así, ¿no? No sé tú. Bueno, entonces, si nos están viendo por primera vez, en este programa vamos a comentar algunos libros, algunas historias que nos han llamado la atención, y la idea es que a ustedes también les interese y puedan, no sé, buscarlos o... Sí. La verdad no sé cuál era la intención de comentar. El criterio es además la arbitrariedad absoluta, ¿no? O sea, de lo que hemos estado leyendo, cogemos una o dos cosas que nos hayan gustado y las comentamos. Ya, bacán. No sé, ¿tú quieres comenzar o...? No, empieza tú. Lo que ha pasado esta semana es que esta semana, que no hemos coincidido en ninguna lectura, así que va a parecer extraña que en el anterior programa habíamos coincidido, parecía que sí, habíamos hecho como un club de lectura. No, ahora probablemente Jorge me va a contar lo que ha leído, yo le voy a hacer un par de preguntas, y de ahí yo le voy a contar a Jorge lo que ha leído y él me va a hacer un par de preguntas. Ya. Aunque en mi defensa yo he leído un clásico así que por lo menos en el colegio que quizá tú deberías haber leído. Pero no, todos nos hacen, bueno, cuando lo mencionas sí te hacen leer eso, ¿no? Bueno, ya, yo voy a recomendar este primer libro, que es Falso Negativo, de Lino Mamani, que es de un periodista de Arequipa. Claro, que es Falso Negativo, Rostros y Rastros de una Pandemia, ¿no? O sea, es un libro de crónicas sobre cómo se ha desarrollado la pandemia en Arequipa, pero lo que yo puedo resaltar en primer lugar de este libro es que hay una reflexión, digamos, desde lo cotidiano. O sea, no es un recuento de muertos, es un libro periodístico, no es... Claro, sí, son cuentos, son crónicas. No, son crónicas periodísticas, ¿no? Y básicamente es lo que Lino ha, digamos, recogido a lo largo de, digamos, desde marzo del año pasado hasta más o menos inicios de este año. Son historias independientes, ¿no? Sobre cómo se vivió la pandemia, pero lo que yo resalto es eso, ¿no? Que son pequeños momentos cotidianos de cómo la vida del hombre común ha sido afectada por esta crisis, ¿no? Ahí tú vas a encontrar, por ejemplo, la historia de cómo los invidentes en un barrio de Arequipa han tenido que vivir en estas condiciones, o cómo hacen los niños que no tienen acceso a internet para seguir estudiando, o cuestiones así como es, por ejemplo, la historia de un médico que no puede durante meses acercarse a su madre, abrazarla, besarla, porque está pues atendiendo la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo valioso, porque no vas a ver como en otro tipo de libros que ha estado saliendo una vista de la crisis política, de lo que han hecho los poderosos, o que ha hecho tal ministro, o investigaciones país, ¿no? Con datos, ¿no? Claro, yo creo que lo valioso es eso, ¿no? Porque él como que le da a este drama que ha habido un rostro, donde tú puedes identificarte un poco en las historias de estas personas, ¿no? Incluso, no sé si te acuerdas de esta historia de Celia Capira, esta mujer que corretea a Vizcarra, ¿no? Que tanto tiempo lo han pasado en la televisión. O sea, lo valioso, por ejemplo, en su historia que él cuenta es que él, claro, va, la busca, conversa, un poco cuenta ese hecho,
pero por ejemplo hace una pregunta bien interesante, ¿no? Que a ella lo que más le importaba es cómo le iba a decir a sus hijos que su papá ya no iba a volver, ¿no? Entonces lo que más le preocupaba a esa mujer, claro, además de todo, es eso, ¿no? Y eso, si te das cuenta, es una pregunta universal, ¿no? O sea, ¿tú cómo le puedes decir a un niño que ya no va a tener papá, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas está cargado el libro, ¿no? Y yo por eso lo he disfrutado mucho. Además que, bueno, yo lo conozco a Lino, ¿no? Es un periodista ahí en Arequipa, años, él tiene chambeando en esto, y el valor es eso, ¿no? Porque él durante la pandemia ha estado buscando estas historias, claro, justo te iba a preguntar, porque claro, tú dices que tiene un carácter muy, muy íntimo, si quieres, ¿no? Que busca ciertos conflictos universales dentro de lo que ha sido la pandemia. Pero yo te iba a preguntar, que es algo además que me pasa con gran parte del periodismo que se hace en Arequipa, que a veces el regionalismo, ¿no? Esta cosa de miren qué arequipeños somos, hace que los coleguitas renuncien un poco justamente a la universalidad de ciertos temas, ¿no? A tratar, se centran mucho en, esto es así en Arequipa, ¿no? Se quedan en la aldea y se olvidan de lo macro. No sé si eso pasa en este libro, no, o es al revés, se olvida un poco. Claro, al contrario, ¿no? En este caso, si te pones a pensar, las historias están situadas en Arequipa, ¿no? Y se refleja, digamos, lo que hay en esa ciudad. Pero yo creo que cualquier persona que lea esto, alguien de Bolivia, de Argentina o de España, puede entender porque hay ciudades parecidas así en otros países, ¿no? Simplemente está reflejando una ciudad que ha vivido el caos o la pobreza o la crisis porque tiene problemas sistemáticos que se repiten en todos lados, ¿no? O sea, malos sistemas de salud, falta de profesionales, malas decisiones políticas, falta de empatía, ¿no? Entonces todas esas cosas son universales, ¿no? Yo creo que alguien que de Bolivia va a entender eso mismo, porque seguro ha pasado algo parecido en su ciudad, o alguien de un país de África o de un país de Centroamérica, ¿no? Un país de Asia. Entonces, yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Cuando un libro está bien escrito, incluso aunque te toque, lo que te permite también es entrar a realidades que no son similares a la tuya, ¿no? O sea, yo imagino que alguien que vive en un país, digamos, con menos problemas también podría ser una buena forma de entender que el mundo es más complejo que su ciudad. Incluso te conmueve, ¿no? Por esos temas, como yo te digo, ¿no? Está esta historia de Celia Capila, pero algo tan simple de cómo te puedes quedar en casa si no tienes que comer, ¿no? O sea, esa exigencia, ¿no? De quedarte en casa que había al inicio, no la entendíamos porque creo que quizás algunas personas vivíamos con ciertos parámetros, ¿no? De cómo es la vida, ¿no? Pero cuando tú te pones a pensar qué ocurre con las personas que viven de día a día, que tienen que salir, ¿no? Por ejemplo, hay una historia de la gente que caminaba, ¿no? Los caminantes. Él va a estas zonas en la carretera a seguirlos, ¿no? A conversar con ellos y le cuentan, ¿no? Que, por ejemplo, a sus hijos que estaban con hambre les daban de chachar coca, ¿no? Y era lo único que iban a tener para comer durante varios días. Entonces, cosas así, ¿no? Vas a encontrar. Pero no solo hay drama, ¿no? En el libro hay también cuestiones así luminosas, ¿no? Como un chico que se viste de Mickey Mouse para que los niños se alegren en un barrio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay también en el libro. Qué paja, sí. Sí. A mí eso de los caminantes, desde el inicio, creo que lo hablamos en algún programa, me parece súper literario, ¿no? Súper así novelesco, hasta el nombre, ¿no? Los caminantes, ¿no? Claro. Que bueno, sí. Lo trivializa un poco, pero también un poco a veces eso funciona. O sea, y no deja de ser un problema que te remite a algo histórico o ancestral, ¿no? De la gente que tenía que emigrar por X y razones, ¿no? Por cuestiones climáticas, por cuestiones de guerra, por tantas cuestiones, por cuestiones de sequía, ¿no? Entonces, y nuevamente en el siglo XXI había un problema así, ¿no? Y se da registro de eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación que yo hago, ¿no? Falso negativo de Lino Mamani, ahí lo encuentran. ¿En dónde? Bueno, hay formas de encontrarlo. Lo pueden contactar ahí en el episodio, en la descripción ponemos cómo ubicar, ¿no? El libro. Bueno, pueden escribirle a Lino, me imagino que él los guiará. Claro. Y en Arequipa, sí. No sé con qué editorial lo ha publicado, pero debe estar en alguna librería. Está en las librerías, claro, sí. Bueno, para la gente que nos escucha de Arequipa está en las librerías, y para la gente que nos escucha de Lima, escríbanle a Lino por Facebook. Claro. Bueno, ahora te toca a ti, Renato, a ver, ¿qué has leído tú estos días? Sí, no, yo he estado yo he estado en otras cosas, ¿no? Tú además creo que tus dos novelas, como la vez pasada, son todas así peruanas, ¿no? Así como vamos a mostrarnos, analizar la realidad nacional, ¿no? A través de la literatura, del periodismo, de sus distintas ópticas, ¿no?
No, yo estaba... Tenemos una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de mostrar a las voces, ¿no? Claro, pero eso va en contra del espíritu de este podcast, ¿no? De este spin-off, ¿no? Que es meterte, al contrario, alejarte, claro. ¿no? Hacer cuarentena del mundo y de la vida. Bueno, no es cuarentena de la política, ¿no? Ajá, pero en mi caso es del mundo y de la vida. Para así entenderla mejor, además, ¿no? Pero en fin, yo he leído Hamlet hace unos días, bueno, como una semana, bueno, lo he leído hace poco. Yo no había leído Hamlet, no sé por qué tengo una desoportunidad. Era de mis pendientes. Es que no hay cigarros. Era de mis pendientes de Shakespeare y me ha gustado muchísimo. Parece un capítulo de Game of Thrones. Bueno, supongo que es una de las obras muy clásicas de la literatura, pues, universal, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te motivó a leer a Hamlet luego de tanto tiempo? O sea, ¿por qué decidiste recién ahora leer? No, porque me descargué un compilado que había sacado Penguin de las obras dramáticas de Shakespeare. Y claro, como me faltaba Hamlet, entre varias cosas, ¿sabes? Yo no he leído mucho Shakespeare. Y claro, yo tenía otra idea de lo que iba a ser Hamlet. Esperaba algo más similar a una telenovela, si quieres. O sea, bien hecho, bien escrito, ¿no? Pero más similar a una telenovela. Pero no, en verdad, solo falta un par de dragones ahí y un par de escenas de sexo y es Game of Thrones. Hay intriga política, hay drama, hay traición, hay complots, hay escenas de batalla, hay todo. Tú ves eso y dices, esto es Game of Thrones. Acá hay traiciones, mueren personajes así que parecen importantes, digamos... y mueren así de una forma que además, como es teatro, no hay mucha descripción, no hay mucho preámbulo, de pronto mueren, ¿no? Y tú dices, y lo mató, pone así como entre paréntesis. Entonces, ¿qué mierda acaba de pasar? ¿Cómo que lo mató? Y el personaje, oh, muero. Y tú, sí lo mató. Bueno, pero para ser coherentes cronológicamente tendríamos que decir que Game of Thrones se parece a Hamlet, ¿no? Tendría que ser así, no es que pero la realidad se reconstruye desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, claro, alguien que leyera esto en el siglo hace 100 años no iba a decir, esto se parece a Game of Thrones, ¿no? Claro. No, probablemente diga, esto se parece a la historia pero quizás de acá 100 años va a haber una serie que se va a parecer a Hamlet, le va a decir, no se encontraba, pues, ¿no? O 500 años atrás encontraba a Shakespeare en el mercado y le decía, oye, esa obra que has hecho, quizás en el futuro hagan series parecidas a esta, ¿no? Sí. Cuando inventen nuevas cosas. Cuando inventen la televisión y la cámara y la fotografía. ¿Tú qué sabes de qué conversaba la gente en el siglo XVI? Quizá Julio Verne, ¿no? Claro, no, pero si Da Vinci había ideado unas máquinas voladoras, claro que podían conversar de eso en el mercado, ¿no? O sea, mientras compraba ahí la carne para el día, le podían comentar eso. Pero bueno, lo clásico es decir esto, ¿no? Que Shakespeare es un poco, ¿no? la base de todo el drama y la narrativa occidental, ¿no? Que hasta ahora no hemos superado a Shakespeare. Y yo suscribo completamente eso, sí. Claro, también por los temas, ¿no? O sea, genera arquetipos de algunos personajes y también los temas que trata. Y tú ves la trama y parece un poco así, ¿no? Porque es el Hamlet, su padre ha muerto hace poco y él ve el fantasma de su padre muerto que va y le dice, oye, no, yo no he muerto así de forma natural, sino que mi hermano, el rey, me envenenó y se casó con mi hermana para llegar al trono, entonces ahora tú tienes que vengarme. Dracarys, Hamlet, Dracarys, solo falta eso. Entonces sí, claro, ese es todo claro, porque es el príncipe de Dinamarca, sí, claro. Hamlet es el príncipe de Dinamarca que se le aparece, claro, un día está ahí, no sé si en sueños o en una vigilia, y se le aparece el fantasma de su padre, ¿no? Y le cuenta ese que tú dices, ¿no? Y él luego decide vengar a su padre, ¿no? Y inicia toda esta intriga política, ¿no? Básicamente es una historia podríamos decir una historia de venganza. De venganza, de complot político, de amor incluso, ¿no? Está la famosa carta Ofelia, no duda que la verdad sea verdad, pero no dudes de mi amor, una cosa así, no sé, yo soy malísimo citando de memoria.
Claro. Pero, ¿y te han gustado, por ejemplo, los monólogos, este monólogo de Hamlet que está en el... Sí, o sea, al comienzo, como todo lo de Shakespeare, porque, bueno, es muy antiguo, cuesta un poquito entrar, ¿no? O sea, uno tiene que acostumbrarse al tono, a las formas, ¿no? Uno que está acostumbrado, pues, no sé, a los diálogos como los de Hemingway, ¿no? Que son 3, 4 palabritas y nadie habla mucho. De pronto pues tienes estos monólogos súper largos, sobreexplicativos, los personajes diciendo, oh, me han matado y antes de morir, cosas así. Pero una vez que entras en el juego, que además yo creo que en todo texto eso es lo importante, ¿no? Esto que se dice de la suspensión, de la verosimilitud, ¿no? Que es un poco entrar al juego, ¿no? O sea, imagínate que no lo estás leyendo, que estás yendo al teatro y viene y el de al lado te dice, oye, no, pero te ve llorando y te dice, no, tranquilo, pero ese es un actor, no es el rey, no es el rey de Dinamarca, es un no, lo mismo, tú como lector tienes que decir, bueno, yo voy a entrar acá, yo compro. Es lo mismo que ocurre con una buena película, no sé, que hay gente que llora en el cine o cuando está viendo una película, no, por más que, no sé, que la mamá de Bambi es un dibujo, lloran porque, claro, sienten esa pérdida, ¿no? Ese dolor. La esposa del viejito de Up. Claro, claro, y esta es la fuerza que tiene la ficción, el arte en sí, ¿no? Desde que te conmueve de esa manera, ¿no? Pese que es un mundo inventado, un mundo imaginado, ¿no? Es un poco como el fútbol, ¿no? Que o sea, todos los que vemos fútbol, la mayoría al menos sabemos pues que no se está jugando pues el honor nacional, que no hay nada realmente importante en juego, pero hay que creernos. No es como Mortal Kombat. No es Mortal Kombat que si pierde Messi viene y el mundo de las sombras nos quita, ¿no? O le arrancan el corazón, ¿no? Con el puño, no. Y no hay nada importante, no es que como país estemos superiores porque le ganamos a Chile el día del combate de Gamos. O peleando un territorio, ¿no? Claro, peleando el futuro de Tacna en un partido, ¿no? Claro. No estamos así. No, pero es importante creérselo, ¿no? Y claro, habiendo pasado tanto tiempo, yo creo que es importante también hacer concesiones como lector y entrar al juego, ¿no? Si no, no lo vas a disfrutar. No, además usualmente ahora las nuevas adaptaciones, o sea, no sé si actualizan algunos términos, pero sí ponen pies de página para explicar cuestiones de contexto, ¿no? Yo nunca leo esos pies de página de contexto. Muy bien. Es que yo creo que tengo que enfrentarme a los textos. No, pero no había en esta edición de Penguin. Si quieren una con... Pero sí es legible, ¿no? Porque yo recuerdo haber leído en el colegio y sí se entiende, ¿no? O sea, no entenderás algunas cosas, pero entiendes, digamos, la trama principal, lo que busca Hamlet, ¿no? Cuál es su motivación y en general, ¿no? No, sí, es súper legible. O sea, lo que pasa es que está, pues, o sea, uno lo siente más que lo siente innecesariamente enrevesado, ¿no? Para estos tiempos donde tú dices, oye, este monólogo podría habérmelo dicho en una frase, pero perdería, pues, también parte del encanto. Claro, además es una obra de hace, pues, ¿qué? ¿500, 600 años? Sí, de 1500 es, creo, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Y claro, además también tiene esto que decía Borges, ¿no? Sobre Shakespeare, que Shakespeare es probablemente el menos inglés de todos los autores ingleses, ¿no? Porque los británicos que suelen ser tan moderados y cautos y circunspectos, y en cambio en Shakespeare todo es pues desborde y drama y exceso, entonces también va por ahí un poco, ¿no? Claro, además no es en cierta medida costumbrista, ¿no? Porque muestra, no es la corte inglesa, ¿no? Sino es una corte en Dinamarca, ¿no? Para darle otros elementos que supongo le servían a su imaginación, ¿no? Es de 1601, dicen que es de ese año, ¿no? O sea, más o menos lo ubican por ese año, de 1601. Por ahí es, claro. No sé, ¿hay algo más que quieras decir? ¿Cuál fue tu personaje favorito de Hamlet? No, pues Hamlet, obviamente. Hamlet se roba el show. ¿Vas a buscar un cráneo así para poder hacer el monólogo? Bueno, y lo que sí es paja es eso, que toca temas que hasta ahora pueden resultar medio modernos, ¿no? Como la locura, por ejemplo, ¿no? Hay cierto, incluso, sobre todo en esos tiempos y en la clase alta, el tabú sobre la locura, ¿no? Cuando Hamlet está loco y la gente,
Sí, es bien interesante hablar de la locura, del poder, de un montón de cosas que se mantienen vigentes porque son universales, ¿no? Y ahora con la lectura del siglo XXI se le puede dar otra mirada, ¿no? Y otras discusiones, ¿no? Y se sigue dando vueltas. Y eso creo que hace las obras universales, ¿no? O sea, las obras que claro, permanecen en el tiempo, ¿no? Y justamente, no me acuerdo quién era, Andrés Neumann, si no me equivoco, que hace poco hablando también de... Bueno, él hablaba del Quijote, ¿no? Y él decía que los clásicos nos leen a nosotros, ¿no? Que la lectura, que claro, un libro dice unas cosas, pero lo que la gente que lo lee dice de ese libro, dice mucho sobre esa gente, ¿no? Y sobre esa sociedad y sobre esa generación, ¿no? Entonces, que los buenos libros y los clásicos sobre todo tienen esto, ¿no? De que leen a las sociedades y leen a la gente de alguna forma, ¿no? Entonces, la lectura de hace... 100 años o de hace 20 años es muy distinta a la lectura que incluso yo personalmente, ¿no? O sea, si lo hubiera leído en el colegio, ¿no? Probablemente mi lectura hubiera sido muy distinta. Empezando porque no tendría el referente de Juego de Tronos. ¿Dirías que se parece a qué? Se parece a... en esa época cuando estás... O sea, pues a The Wire. Entonces... Alguna serie de intriga política. Sí, claro. A La Gran Sangre. Se parece al Conde de la Gran Sangre, ¿no? Sí. Que algo debe tener, ¿no? Porque Miyashiro, por su formación de dramaturgo, de seguro tiene, pues, ¿no? Como conocimientos de Shakespeare, sí, claro. Sí. Bueno, vamos a tu libro antes de seguir diciendo tonterías. Ya bueno, yo voy a recomendar otro libro que es este libro de acá, que también es de una autora peruana, ¿no? De Susana Ortenius, que es Tres Mujeres, ¿no? Es un libro de cuentos. Ella ganó... Perdón, el apellido Ortenius. No, Susana Ortenius. No, ella, bueno, es su segundo libro de cuentos. Ella se hizo conocida por un libro que se llama Crisis Respiratoria, que lo publicó en 2006, si no me equivoco, Estando Mudo. Yo justo te iba a preguntar si tenía algo que ver con el COVID, pero... No, nada que ver. Usualmente ella está muy enfocada en historias así cotidianas, protagonizadas por mujeres, ¿no? Y desde un aspecto, digamos, de, ¿qué se puede decir? Del círculo social en el que ella vive, ¿no? Que son, no sé, las clases altas, ¿no? Las clases medias, profesionales, pero eso no hace, y bajo el prejuicio que se puede creer que hay frivolidad, que hay esas cuestiones, no. Es más, ella, y lo que puedo resaltar de este libro es que hay mucha intención de comprender a las personas en su totalidad, ¿no? En todas sus facetas social, profesional, emocional. A mí me da risa porque hay ese prejuicio siempre de los dos lados, ¿no? O sea, los libros escritos desde la clase alta, ¿no? Que transcurren en clase alta, por lo menos, siempre se dice, no, es que son frívolos, son pues ombliguistas, claro. ¿No? No, por ejemplo, o los que transcurren en Lima dicen, son libros que no pasan de la Javier Prado, ¿no? Hay gente pues que no pasa de la Javier Prado y están retratando su parte de Lima. También hay libros otros tipos de libros bastante más interesantes que retratan, digamos, las partes más marginales o andinas y eso, y tampoco tienen esos libros la obligación de pasar y tener un capítulo en Miraflores porque no, pues no retratan el Perú completo. Lo mismo, ¿no? Claro, al final cada escritor refleja sus intereses, lo que le emociona, pero lo importante es que lo haga con autenticidad, con verosimilitud, con buen gusto, ¿no? Creo que claro, y con estética, ¿no? Y al final eso se logra con lo que conoces, ¿no? En el caso de ella, en este libro de Tres Mujeres, lo bacán es que son 3 cuentos que quizás vaya a ver con la discusión que alguna vez tuvimos, de que son estos cuentos no necesariamente cortos o bajo la receta del cuento, digamos, ¿no? Que es una situación muy concreta, ¿no? Sino incluso pueden llegar a aparecer como pequeñas novelas, ¿no? En el sentido de que hay una construcción de las protagonistas, digamos, de su proceso que ellas siguen, hasta de los personajes secundarios, ¿no? Y que la situación que da inicio a la historia no necesariamente es lo más importante, nomás es el viaje que tiene la protagonista, ¿no? Y se llama Tres Mujeres porque son 3 cuentos sobre una mujer divorciada, una casada y una soltera, ¿no? Y de esos 3 estados civiles, claro, o sea, son historias independientes. Falta la viuda. Pero sí,
quizás, ¿no? En una nueva edición, ¿no? Están inmersas igual todas ellas, o sea, más allá de su estado civil, están inmersas en todas estas presiones que suelen tener, ¿no? El mundo familiar, laboral, el deber ser que se le impone, ¿no? Los roles, impuestos, ¿no? Y cómo ellas, aún así, dentro de esas malabares que tienen que hacer, tratan de vivir sus vidas lo mejor que pueden, ¿no? Entonces hay esta mirada de lo cotidiano, por ejemplo, todas trabajan en estas empresas así no sé, pues de negocios, ¿no? Porque la autora, ella tiene un MBA, o sea, ella se dedica a ese mundo, ¿no? En economía, ¿no? Pero se ha dedicado a la escritura también. Y refleja un poco eso, ¿no? El vivir en esos mundos muy masculinos, ¿no? Muy de números, de eficiencia, ¿no? Y todas esas presiones extra que se le ponen a una mujer que, por ejemplo, tiene que también cuidar a los hijos, o no le permiten que, no sé, pues que rehaga su vida, luego que sea divorciado, y cosas así, ¿no? Y a pesar de todo eso que puede parecer, es algo cliché, aburrido, pero no hay eso, no hay panfletos, ¿no? Sino hay básicamente contar la vida de estas personas, ¿no? Y contar qué cosas les emocionan, qué cosas las conmueven, qué contradicciones pueden tener, qué verdaderos deseos puede tener una mujer o una persona en general, ¿no? Ahora, así, hablando desde el prejuicio, este tipo de literatura sí escrita justamente por gente un poco ajena a lo literario o que ha tenido una vida un poco muy cómoda, sobre todo acá en Perú, tiene como buen rollo que linda con la autoayuda, ¿no? De los personajes que al final se encuentran siempre a sí mismos después de un viaje interior, ¿no? Y descubren cosas nuevas, ¿no? Tiene este buen rollo que a mí por lo menos me parece un poco cursi. Yo creo que al contrario, ¿no? Porque claro, uno podría decir, ¿no? Por las temáticas que trata, por los entornos que tratan de reflejar, puede haber una cuestión reivindicativa, ¿no? De mostrar que se puede, de todo, pero no hay eso, ¿no? Hay incluso ese desengaño, ¿no? Yo pienso que al leer esas historias, tú sientes que no todo te va a salir como crees, ¿no? O no necesariamente te va a salir de la forma que esperabas, ¿no? Que al final a veces la vida simplemente es así, pues ¿cómo se puede decir? Está llena de cuestiones de estar incompleto, de no conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces, yo pienso que hay mucho de eso, ¿no? La propia autora comenta, ¿no? Que ella es cultora, por ejemplo, de Alice Munro o de Carver, que tienen estas cuestiones, ¿no? Es lo cotidiano, pero que al final te refleja que a pesar de esas cuestiones simples, en lo simple también hay ingratitud, hay medianía, hay mediocridad, hay insuficiencia, ¿no? Por más que tengas sueños muy pequeñitos, igual no se cumplen, ¿no? Esos sueños pequeños, ¿no? Entonces, sí. Y eso es bueno, ese desengaño que tiene este libro, ¿no? No, y además me parece interesante eso que dices, ¿no? Que son no son el típico cuento anécdota, ¿no? Que gusta mucho acá en Latinoamérica, de que se agota, que lo puedes contar, ¿no? En una sobremesa el domingo, ¿no? Sino según dices, creo que son cuentos más como de 40 páginas, ¿no? 45 páginas a veces, ¿no? Y hay un tratamiento como de la rutina o como sí, lo enfoca. Por ejemplo, en uno de ellos... O si hay, digamos, algo importante que resolver, ¿no? Un objetivo. No, claro, sí hay una tensión, ¿no? Hay un conflicto, digamos, pero no es que ha habido pues una guerra intercontinental, ¿no? Son cuestiones, algo que ocurre en la oficina, un reencuentro con una persona de su pasado, una situación muy puntual, familiar. Esa es la pequeña tensión, ¿no? Pero mientras se va resolviendo esa situación, ahí tú ves, ¿no? Como la protagonista va teniendo una transformación o va yendo de un lado a otro. Incluso en algunos de los cuentos pasan semanas, meses o años, ¿no? O sea, tú ves el paso del tiempo, ¿no? Como con Alice Munro. Claro, exacto. Entonces es escultora de eso, ¿no? Ella, ¿no? De esta autora, ¿no? Y lo hace muy bien porque no es una copia, sino es el uso de esos registros de una tradición que ya existe para narrar. Yo pienso un aspecto digamos, de la vida peruana o de la sociedad peruana que no había sido reflejada, al menos de manera, yo pienso, desprejuiciada, ¿no? Porque si se ha reflejado siempre se ha visto desde la caricatura, de mira cómo son los oficinistas o la gente de plata, ¿no? Como caricatura, sino realmente cómo es que se puede vivir
hay tensiones también en todos los aspectos, sí, ¿no? Bueno, y además no toda novela tiene que ser pues una radiografía de su tiempo, de su realidad, ¿no? A veces puede simplemente abocarse a lo íntimo, a 2 o 4 personajes y ya está, ¿no? Y a veces hasta eso la hace más universal, ¿no? Que estas novelas total, que el intento de la novela total. Y claro, a mí si tú me cuentas, oye, te voy a hacer leer un libro de, no sé, de oficinistas en bancos de San Isidro o en empresas así muy quizás a mí no me interesaría mucho, ¿no? Pero cuando empiezas a leer la historia ya te quedas pegado, ¿no? No importa cuál es el andamiaje, la ambientación en la que está, ¿no? Sino es la historia de los protagonistas, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Ahora, pregunta final. ¿Ella qué edad tiene más o menos, no? O sea, suena feo, pero... No estoy muy seguro. O sea, pero ¿es una autora, digamos, mayor o está alguien todavía no, mejor? Ha nacido en el 72 ella, en el 72, o sea, ella tiene... ¿Cuántos? Casi 50 años. Ella es una autora, digamos, ya de... Claro, bueno, en términos de escritores ya es una autora, digamos, madura, ¿no? Y en el sentido de que este libro también, cosa que no he dicho, ganó el Premio Nacional de Literatura, ¿no? En el 2017, si no me equivoco, ¿no? Entonces sí también ha tenido su reconocimiento, ¿no? Claro. Entonces yo lo recomiendo, o sea, me parece bueno. Y también si buscan su primer libro de cuentos, Crisis Respiratoria, que tiene un aire parecido, pero claro, las estructuras son cuentos mucho más breves, ¿no? Es otro uso de técnica, ¿no? Pero este yo pienso que es recomendable. Y además eso es clásico, ¿no? De primer libro de cuentos, ¿no? Que suele ser como una búsqueda, digamos, una especie de experimentación de la técnica para ver con qué te acomodas más, ¿no? Claro. Sí, pues. Así es. Nuestro amigo Jorge Montesa, por ejemplo, me acuerdo que su primer libro de cuentos es exactamente eso, ¿no? Un muestrario de técnicas literarias. Claro, pero y luego pasa a la novela, ¿no? Claro, y la novela es un librazo. Así es. Bueno, ¿tú qué más tienes para recomendar? Por cierto, este libro lo edita Aníbal de Invierno, ¿no? Okay. Entonces supongo que lo encuentran en su página o en las librerías, ¿no? Sí, Aníbal de Invierno distribuye en casi todo Lima, me imagino que debe estar. Claro, por internet, ¿no? Sí. Y yo ya dije, nosotros les decimos libros, ya si ustedes quieren leerlos, o sea, tampoco que... Si les interesa ya lo buscan ustedes. Sí. Si algún día llegamos a tener Patreon y eso, ya ahí les decimos dónde comprarlos, porque ya... Pero ya, eso es un extra, ¿no? Un problema del futuro. Sí. En fin, yo he leído a Sara Mesa esta semana también, ese sí lo leí hace poco. Es una novelita corta, o sea, Sara Mesa es la autora española, muy joven, bordea los 30 recién, que publica casi siempre con anagramas, si no me equivoco, y la novelita que he leído es Cara de Pan. Es una novela corta sobre un hombre mayor y una niña que se siente abrumada por el colegio, por su cuerpo, que está un poco cambiando, no engordando, que le dicen cara de pan. Entonces ella decide que ya no quiere ir al colegio. Y un día, en vez de ir al colegio, se va a la izquierda y se va a un parque, ¿no? Y se esconde ahí entre los arbustos, ¿no? Y un hombre mayor que está en el parque, que luego descubrimos además que no es tan mayor, solo que a los ojos de esta chica de 13, casi 14 años, es un viejo. Se hacen amigos, empiezan a conversar, ¿no? La novela es bien paja. Para empezar, por ejemplo, por detallitos así como de humor, de distancia irónica, como que ella la llaman Casi, justo por eso, porque siempre que se presenta dice que tiene casi 14 años. Entonces el señor le dice, ya bueno, yo te voy a llamar Casi. Y ella lo llama el viejo, porque a ella le parece que es un hombre muy viejo, ¿no? Y me gusta porque, claro, lo clásico además en un momento como este sería revisitar una historia de abuso, ¿no? Que hace un hombre mayor hablando con una niña en el parque, pero no, Sara siempre escapa de esos tópicos, se aleja, y claro, y hace lo que toda novela va a hacer, que es entrar a un tema y buscar, cuestionar, no tratar de dar preguntas, de dar respuestas, de tener un discurso, un panfleto, ¿no? Sino de ahondar en el tema, de escarbar en él.
Entonces, por ejemplo, la niña menciona, ¿no? Que porque una de las cosas que a ella no le gustaba era hacer trabajos en grupo, porque no le gustaba hablar con desconocidas, y decía, estas chicas de mi clase yo no las conozco de nada. Y en cambio, y ella decía, pero este señor es un desconocido, pero él sí me agrada, entonces ¿qué diferencia este señor con quien sí tengo temas en común de qué hablar? ¿Y por qué está mal hablar con él? Y si está bien hablar con estas niñas con las cuales no tengo nada en común, no conozco de nada, pero como están en mi colegio, todo muy bien, ¿no? O porque yo no puedo ser amiga de un señor mayor, si nos llevamos bien, y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Y cuál crees que es la gran pregunta que puede plantear esta novela? Porque usualmente, claro, las novelas, como tú dices, no es que den respuestas, ¿no? O explicaciones, sino plantean cuestiones así, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo que está detrás de esta historia de la novela? Yo creo que más que una pregunta en este caso, porque claro, Kundera, nosotros lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Kundera decía esto, ¿no? De que las novelas una novela es una pregunta planteada de la forma más compleja posible. Pero yo creo que más que eso, lo que hace acá Sara Mesa es escoge un tema, un par de temas, y medio que va jugando con ellos, ¿no? Solteando, explorándolos, ¿no? Sin decir, sin tratar de llegar a una conclusión firme, ¿no? Es como va viendo distintos aspectos del tema. En este caso yo creo que es la normalidad, ¿no? Porque al final después se ve que el señor también tenía algunos problemas de otro tipo, psicológicos, no es un gran spoiler, que además se nota desde el inicio. Y claro, hablo un poco de eso, ¿no? Como lo que es normal a veces es también una forma de imposición, ¿no? O sea, Sara Mesa incluso en alguna entrevista lo he visto comparándolo con temas como, por ejemplo, lo que era antes lo LGTB, ¿no? No es normal que a una chica le gusten las chicas, ¿no? No es normal que una chica no quiera trabajar en grupo, ¿no? No es normal, entonces son cosas que la sociedad nos impone, ¿no? Entonces, cómo salirse de lo normal a veces también puede ser un acto de libertad, pero a veces también puede ser entrar en una cárcel distinta, ¿no? Y en cuanto, no sé, al lenguaje o la construcción que tú has visto en esta novela, ¿qué crees que lo caracteriza o te ha llamado la atención de cómo va armando la historia? Lo que me gusta es que rehúsa los diálogos. O sea, yo al contrario, cuando la compré, digo, bueno, ojalá lo hubiera comprado, cuando la descargué, digamos, de estos sitios alternativos. Acá no hay cuestionamiento, nadie te critica, porque, bueno, ya. Pero bueno, cuando la descargué, porque yo leo además mucho en digital, yo esperaba una novela así, como la premisa era esa, ¿no? Un señor que conversa con una niña en el parque. Yo esperaba una cosa así como de muchos diálogos, a no ser una novela cortita, y dije, seguro son conversaciones largas, ¿no? El señor que... Además la leí con cierto escepticismo, porque dije, seguro es bien difícil que un hombre anciano hable con una niña sin que empiece a dar pero rata, ¿no? A ponerse así como a dar discurso, ¿no? Pero no, también escapa de eso, ¿no? O sea, no hay consejos sabios, no hay nada de eso, ¿no? Hay un viejito que le gustan las aves y una niña que no le gusta su cuerpo, ni el colegio, ni su vida, ni nada. Y es básicamente eso, los dos sintiéndose raros y hermanos en esa rareza. Claro, bacán, porque en cierta medida sus soledades los juntan, ¿no? Los hacen encontrarse, ¿no? Porque tú dices que tiene por una cuestión mental, una enfermedad mental, es también dejado a un lado y ella también es dejada a un lado, ¿no? Pero al final se terminan encontrando ellos, ¿no? Entonces es bonito esa imagen, ¿no? Sí, y bueno, como te digo, Sara Mesa logra escapar de los diálogos y los incluye, es una especie de indirecto libre, ¿no? Que los incluye dentro de la narración en tercera persona. Y va articulando una novela que es súper ágil, súper rápido de leer. Yo la leí creo que en un día, son 120 páginas por ahí. Es bien bien bajito. O sea, digamos, las voces de los personajes se impregnan en la narración. Claro, es una especie de indirecto libre donde por ahí menciona, ¿no? que fulanito dijo, o se meten dentro del mismo texto, ¿no? Incluso a veces tú ya entiendes nomás qué personaje está diciendo qué, sin necesidad de que haya un guión, un cambio de párrafo, nada. Bacán. Bueno, está bien, hemos sido más o menos, ¿ves? Hemos leído un clásico, una novela contemporánea, un libro de crónicas, de coyuntura, un libro de cuentos. Literatura peruana, literatura europea. Nos falta un norteamericano, ¿no? Claro. Si quieres, comparte una serie, pues, y ya.
cumplimos. ¿Has visto algo? ¿Hay algo que quieras una película? Bueno, yo he visto esta película, pues Distancia y Rescate, ¿no? De Samantha Schweblin, dirigida por Claudia Llosa. Yo he leído la novela, no he visto la película. Yo he visto la película y no he leído la novela. Claro. Vamos a hacer un pequeño match final en los minutitos que nos quedan. Pero, ¿qué te pareció? Porque claro, esta novela ha sido un hit, ¿no? Distancia y Rescate, y también estreno en Netflix es también una gran producción, ¿no? O sea, se ha traído una directora como Claudia Llosa de Netflix, se nota que ha metido mucho dinero en esta película, ¿no? Claro, la producción además es conjunta de 3 países, ¿no? Según la información que suelta Netflix, de Perú, España y Argentina, y se ha rodado en Chile. Esa es una cosa, ha sido un trabajo conjunto. Se ha rodado en Chile la mayor parte de la película, aunque en teoría transcurre en Argentina, ¿no? La peli, o sea, a mí no me gusta mucho el cine de Claudia Llosa, debo empezar por ahí, entonces yo la fui a ver con harto escepticismo, o sea, pensando, esto va a estar bien, pero a mí no me va a gustar porque a mí no me gusta lo que hace Claudia Llosa generalmente. Pero la película está muy bien, tiene una sensibilidad para la imagen, ¿no? Una fotografía muy bonita, muy cuidada, que se fija mucho en los detalles, ¿no? que el mismo texto lo remarca. El final me parece que es un poco forzado, no sé si será el mismo final que el de la novela, pero yo siento que ahí sí, la última parte como que ya no saben a dónde qué hacer con esa historia que ha ido construyendo, ¿no? Cómo, en qué cerrarla, cómo desembocarla. A ver, antes de comentar eso les haré un resumen de lo que dice el resumen de la película, ¿no? Que es Amanda pasa las vacaciones Amanda pasa las vacaciones en un tranquilo pueblo argentino con su pequeña hija Nina, siempre preocupada por el bienestar de su hija, calcula constantemente la distancia de rescate necesaria para protegerla, ¿no? Pronto descubre que las cosas que la rodean no son como parecen, ¿no? Pero claro, es esta historia de Netflix te la vende como película de terror, además, ¿no? Claro, sí, pero sí tiene ese componente, al menos en la novela, esta idea de concepto de distancia de rescate a mí sí me parece bien bella, ¿no? Es como que, y eso cuenta el personaje, ¿no? La distancia necesaria como para saber que está a salvo tu hija, ¿no? Que es esa preocupación que supongo tienen muchas madres de que algo les pueda pasar a sus hijos, ¿no? Entonces se usa esta metáfora como de un hilo, ¿no? De lo cuánto se puede tensar el hilo de lo alejado que puede estar tu hija hasta que sientas que ya no está a salvo, ¿no? Y le pueda pasar algo, ¿no? Pero, claro, lo ponen como terror, pero si leen la novela sí van a tener esa atmósfera así de angustiante, de tensión, ¿no? Porque está narrado de una manera que tú desde el inicio no sabes qué ha pasado, qué está sucediendo y por qué está tan tensa esta madre, ¿no? O sea, por qué está tan preocupada, ¿no? Y eso se mantiene hasta el final, ¿no? Porque está escrito de una manera que ni siquiera hay capítulos, cortes, nada, o sea, es de frente, así todo. Claro, en la película mantiene esta estructura, hay una especie de diálogo entre la protagonista y el hijito David, claro. ¿Cómo se llama? El niño, sí, que está muy presente. Pero yo no siento que haya una atmósfera de terror, un momento así como de tensión sobrecogedora. Es muy atmosférica, eso sí, y es muy... sí se siente como apabullante, ¿no? Tiene este aire como de gótico sureño, ¿no? Así de que están en el fin del mundo y que todo está pasando lejos de todo. Claro, porque no es, digamos, un lugar de vacaciones así típico sudamericano, digamos, o es así. Es claro, un lugar inventado. No se van a Viña del Mar, ¿no? Claro, sí, no. O donde veranea gente en Argentina, ¿no? No tiene ese aspecto, ¿no? Claro. Bueno, quizás como tarea la otra semana yo veo la película y tú lees la novela. Y la conversamos. Sí, porque... O sea, es una buena recomendación. Sí, yo sí quiero leer la novela porque, o sea, para empezar, como te digo, la película me gustó mucho. Y segundo, porque tengo la esperanza que en la novela el final esté mejor ejecutado, porque esta especie de respuesta medioambiental, así sin hacerle spoilers a nadie, yo la siento que es así como, o sea, primero que era medio obvia y segundo que es como un poco burdo, ¿no? Para llegar a o sea, siento que te construye toda una narración, todo un ambiente y de pronto te revela una cosa que sí, no la saca de la nada porque medio que deja pistas, pero que igual rompe un poco el tono, ¿no?
Claro. No, bueno, léela, ¿no? Yo sí creo que sí, a mí me parece una muy buena novela, ¿no? Pero bueno, tendría que ver la película yo. ¿Te gustó el final de la adaptación? ¿Te gustó el final de la novela a ti? Sí, o sea, a mí me gustó la novela, ¿no? El final de la novela sí, y incluso como que encaja pues todo, ¿no? Incluso te da ganas de volver a leer todo de nuevo, ¿no? Entonces sí. A mí me gustó mucho la película, no me gustó tanto el final, pero la peli está muy bien. ¿Qué va a pasar? Quizás te ha gustado, no te ha gustado la novela, pero te ha gustado el final, ¿no? Esta novela de mierda, pero qué buen final, qué bien está el final acá, ¿no? Eso puede pasar muchas veces, ¿no? Hay novelas que son así, ¿no? Sí, bueno, y otra vez hemos hecho un programa más largo de lo que deberíamos, porque se supone que estos spin-off duran 20 minutos, y estamos como 40, pero... No hay problema. Sí, igual nadie nos ve, ¿no? Ajá. 20 minutos hablándole al vacío o 40 hablándole al vacío es más o menos lo mismo. Claro, sí. Bueno, ya saben, suscríbanse, nos pueden buscar en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, estamos en un montón de plataformas. Y si se cae una en las redes sociales, hay otra. Se encuentran en cualquier lado, ¿no? Si están en China y el gobierno ha bloqueado algún acceso, ahí nos encuentran por algún otro espacio. Claro. Y bueno, y si no estamos hablando del vacío, sería lindo que dejen pues algún like, un comentario o algo. Si nos quieren recomendar algo que leamos, pónganlo, ¿no? Pero quizás no les hagamos caso. Pero igual no pierdan nada poniéndolo, ¿no? Sí, quizás sí, yo sí estoy abierto a recomendaciones. Ya. Chao. Bueno, chao.